Hola a todos, es un gusto convocarlos para charlar con todos los docentes de nuestros cursos de CEBIPO, porque dado que hemos tenido una trayectoria ya de más de 10 años, nos interesa saber el punto de vista de cada uno de los docentes desde su formación profesional, desde su experiencia personal, para seguir mejorando, tratando de mejorar. Entonces, estamos hoy con el odontólogo Jacques Sissin, que es quien es el encargado de dar la parte del curso de odontología dentro de CEBIPO, el curso virtual, y que ha participado también en actividades presenciales. Bueno, así que le vamos a hacer una serie de preguntas, vamos a charlar un rato con él para ver cómo está, según él, la perspectiva para el odontólogo en la medicina del sueño. Primero vamos a empezar con lo que se empieza siempre, ¿no? ¿Cuál es el estado de arte de la odontología para la medicina del sueño? Entonces la pregunta, Jack, la primera pregunta es, ¿cómo pensás o cómo sabés que está la formación de grado del odontólogo en general en el Uruguay, pero más allá del Uruguay, en Latinoamérica, en los ambientes que conozcas? Es decir, cómo el odontólogo egresa de su carrera y cómo está con respecto a la medicina del sueño. Hola Marisa, hola Numa. Bueno, gracias por la invitación para difundir un poco lo que hacemos, lo que tanto nos gusta, todo el tema de medicina del sueño, la odontología del sueño. Y bueno, en lo que respecta directamente a tu pregunta, Marisa, obviamente cuando yo cursé la carrera de pregrado no existía estas temáticas respecto a los trastornos del sueño, a la medicina dental del sueño ni hablar. Y bueno, creo que igualmente hoy a la fecha recién se están introduciendo algunas charlas a nivel de posgrado, pero aún en la carrera de pregrado, en la carrera universitaria, no existe ninguna materia respecto a los trastornos respiratorios del sueño, todo esto de los dispositivos de avance mandibular, todo lo que los odontólogos empezamos a nombrar y que los pacientes cada vez nos exigen más, cada vez los médicos de alguna forma están derivando a los pacientes para ver qué solución, quizás lo podemos hablar un poquito más adelante respecto a la odontología, pero en lo que respecta a Uruguay, en la carrera de pregrado no existe aún una materia que abarque esta temática. Apenas en posgrado se está visualizando ya las primeras charlas, por lo menos para un acercamiento con la temática, y por lo que he podido hablar, en América Latina es bastante similar, salvo algunos casos puntuales como Brasil, que por suerte está bastante adelantado, lo tenemos cerca, y bueno, algo de capacitación pudimos tener ahí. En general, también pasa que los odontólogos, tanto en Brasil, en Colombia, en México, quizás están un poquito más adelantados que el resto de los países, pero creo que va todo en la misma dirección, en empezar a mirar a otros países que ya lo tienen incluido en la carrera de pregrado. Y bueno, pero por el momento creo que no existe y hay que capacitarse por diferentes vías, ya sea de forma presencial, en forma virtual. Creo que hay muchísimo material para poder empezar a introducirse en el tema. Como bien saben ustedes, yo no soy académico, no soy docente de nacimiento, pero decidí de alguna forma empezar a colaborar con los colegas para poder transmitir un poco, por lo menos mi experiencia y ya lo que uno fue adquiriendo de conocimiento en todos estos años. Bien, en realidad, entonces, si nos paramos en la situación actual en que el odontólogo sale sin una formación de grado en medicina del sueño, cosa que pasa con la medicina, o sea que mucho más teníamos que pensar que en la odontología pasaba esto. Entonces, como la pregunta que se impone es, dado el conocimiento y sobre todo el conocimiento de los pacientes, ¿no? De que hay trastornos de sueño que pueden ser tratados por odontólogos, ¿cuánto está tomando conciencia el odontólogo una vez que ya terminó su carrera de grado de que debe especializarse? Tenemos
como decías, países que ya están mucho más avanzados, que tienen sus sociedades de odontólogos de sueño, que se están organizando para formarse, pero siempre es un grupo de profesionales, no es la totalidad de los odontólogos. Sin embargo, hay otros países como el nuestro en donde esto está totalmente en pañales. Pero, ¿cuál es tu percepción bueno, tu conocimiento acerca de cuánto le importa al odontólogo, cuánto si está prestando atención en que este ya es un problema, en que tiene una carencia, en que la quiere solucionar? Tiene ganas de aprender, en fin, en cómo están parados los odontólogos en esto. Yo, Marisa, dividiría a veces el rol del odontólogo, siempre bromamos con el rol del odontólogo. El rol del odontólogo creo que lo tenemos que dividir en dos partes. Una es realmente el tratamiento, y es lo que los colegas empezaron a ver, la posibilidad de tratamiento, de hacer estos dispositivos de avance mandibular. Pero hay un paso previo que es tan importante como el tratamiento, y es el diagnóstico precoz de esta patología y cómo los odontólogos de alguna forma debemos colaborar, no es que podemos, debemos colaborar en la detección temprana de todas estas patologías del sueño. Por eso lo importante de la formación. Yo en un principio cuando empecé a indagar qué pasaba con esto de la odontología del sueño, me enfoqué en la confección de los dispositivos de avance mandibular. Y claramente, al muy poquito tiempo me di cuenta que no es, hay una frase que dice un colega, un profesor, que dice que no es el aparato, sino el candidato. Entonces, es fundamental detectar quién es el candidato para el dispositivo de avance mandibular, quién es el candidato para nosotros derivar a un médico especialista en sueño. Nosotros tenemos que detectar en forma precoz y tenemos mucho tiempo clínico con nuestro paciente. Tenemos el conocimiento anatómico de la zona, podemos estar mirando, y la zona de obstrucción, la zona donde se produce, en el caso de las apneas, por ejemplo, la mayor proporción de las apneas se producen en la obstrucción en nuestra área de actuación. Si será importante que el odontólogo lo pueda detectar a su vez y empezar a entender lo que es la medicina del sueño, porque no es únicamente las apneas. Tenemos que empezar a conocer qué pasa con el insomnio, qué pasa con las hipersomnias, qué pasa con los movimientos, con el síndrome de piernas inquietas. Bueno, no es instalar un dispositivo de avance mandibular que después no sabemos si está bien instalado un paciente con apnea, un paciente que sufre insomnio. Entonces, realmente es fundamental la capacitación, y hoy, por suerte, existe, a través de CEVIPO, pero también existe muchísima información en Internet, y esto de la pandemia aceleró muchísimo la posibilidad de capacitarse en forma virtual, porque quizás es muy fácil hacer un dispositivo de avance mandibular. Hay 150 tipos de dispositivos de avance mandibular, pero el capacitarse en forma de calidad, creo que ahí es donde va, que el odontólogo no tenemos formación, sobre todo en la parte médica, en la parte de medicina del sueño. Entonces creo que tenemos que apuntar ahí, en la detección temprana y el poder derivar a los equipos de salud. Ni hablar que tenemos que estar capacitados para formar equipos de salud, ya sea con médicos de sueño, con neumólogos, con técnicos neumocardiólogos, con fonoaudiólogos. Hay un montón de áreas que trabajan en beneficio de este paciente, y nosotros tenemos que capacitarnos para poder integrar estos equipos de salud. Creo que por ahí va un poco la necesidad de formación del odontólogo, que muchas veces se ve tentado de ubicar un laboratorio que haga el dispositivo de avance mandibular y mandar a hacer un dispositivo e instalarlo al paciente, cuando tenemos que empezar a trabajar en equipos con médicos, todo lo que ya nombramos del equipo de salud. Bueno, creo que ha quedado claro que esto es un trabajo conjunto, un trabajo en donde se debe tener el conocimiento integrado. Como bien decías, así como para el odontólogo no es hacer un dispositivo de avance mandibular o no es hacer una placa de bruxismo, porque el paciente, digamos, el combo apnea más bruxismo es todo el tiempo. Es lo mismo que el médico no puede tratar el psiquiatra o el neurólogo un insomnio
pero no saber nada de la apnea, no saber nada de la narcolepsia. O sea, no puede ser, esto tiene que ser integrado y bueno, estamos todos en lo mismo, cada uno desde su profesión tratando de formarse integralmente y luego formarse oyendo a los otros profesionales. Ya no se concibe ningún equipo de sueño que no tenga un odontólogo, cosa que es bastante nueva, o sea, por suerte, pero por suerte pasa eso. Pero bueno, tal es lo perdido que están los pacientes, que no saben a quién recurrir, que tengo la sensación de que muchas veces hay consultas que van directamente, el paciente va al odontólogo porque ronca, porque le hablaron de la apnea, o sea, ¿cuál es tu experiencia personal al respecto? Si es así, realmente esa percepción que tengo de que los pacientes están muy perdidos, eso es una realidad y no están conformes muchas veces con las soluciones que les dan los médicos o las no soluciones que le dan los médicos y entonces llegan a ustedes roncadores, posibles apneicos y otro tipo de patologías que son de sueño, en el fondo. Mira, Marisa, creo que describiste perfecto todo el recorrido que debería hacer un odontólogo y que hace el paciente. El paciente lo que busca es solucionar su problema de sueño, su problema de apnea, su problema de no adaptación al CPAP, su problema de ronquido. Y hoy el acceso a Internet es muy importante. El paciente googlea, se informa, busca y puede ir y está buscando a quien entienda y lo pueda ayudar respecto a su descanso, a su sueño. Y obviamente vienen pacientes, ya los odontólogos vienen pacientes de diferentes vías. Vienen diferentes vías respecto, porque se intentó informar a través de Internet y a través de las redes respecto a esta posibilidad de que los odontólogos podemos hacer algo. Nos vienen pacientes directamente del médico neumólogo, normalmente que ve como una alternativa a un paciente que no se adaptó a una CPAP o un paciente con una apnea leve, moderada, ya viene directamente con la indicación del neumólogo o del médico especialista para una evaluación de ese paciente, a ver si ese paciente es pasible de utilizar un dispositivo de avance mandibular. Pero sí o sí, la apnea, los disturbios del sueño, los trastornos, son un problema médico, no son un problema odontológico. Nosotros tenemos que tener referencia a un equipo, a un médico especialista en sueño. No podemos, siempre lo hablamos, Marisa, de que si viene al odontólogo le pongo un dispositivo de avance mandibular, si va a un neumólogo le coloca un CPAP, si va a un fonoaudiólogo le hace terapia miofuncional, entonces uno va a un otorrino y lo quiere operar. Entonces vamos a mirar al paciente en conjunto y determinar cuál es la mejor posibilidad de tratamiento que tiene, cuál es el mejor diagnóstico que puede tener y cuál es el mejor tratamiento. Sin duda, un odontólogo no puede tomar solo esta patología porque el paciente requiere una polisomnografía. Es el médico que tiene que indicar una polisomnografía, el que tiene que leer la polisomnografía. Nosotros tenemos que entenderla, sin duda, pero el expertise en el tema es el médico, es el jefe del equipo de salud, y ahí es donde creo que de vuelta en la charla de estas que damos siempre terminamos en el equipo, y es el equipo, no hay otra forma de trabajar en los trastornos del sueño. Sí, de acuerdo en que entonces es el equipo el que nuclea a todos los profesionales porque el paciente es uno solo y lo que decías de que no puede ser que el mismo paciente tenga 4 planteos de tratamiento diferentes dependiendo de qué profesional lo vea, eso no puede ser. Por eso los profesionales deben ponerse de acuerdo con respecto a cómo ir llevando al paciente que en realidad tiene que ser evaluado por todos estos profesionales. Tanto la fonoaudióloga como el odontólogo, como el neumólogo o el médico de sueño, para ver hasta dónde llega cada una de las posibilidades terapéuticas y ver cuál es la mejor y la que el paciente además acepta y tolera. O sea, es todo un proceso de conversación, de conocimiento del paciente con respecto a sus alternativas terapéuticas, porque muchas veces el paciente... O sea, a todos nos pasó. Yo no me voy a consultar porque yo sé que si tengo apnea no voy a dormir con una máscara el resto de mi vida.
Eso lo dice un paciente de los 30, 40 años con total convicción. Entonces, cuando uno le dice, no, hay tratamientos alternativos, bueno, esto es realmente una gran novedad, es una gran buena noticia para estos pacientes. Entonces, en este sentido, yo lo veo además, o sea, uno lo ve, no sé si los odontólogos también se dan cuenta que esto es una fuente real de trabajo nuevo, o sea, es toda una disciplina que se le abre al odontólogo de nuevo trabajo, que es muy interesante también en ese aspecto, ¿no? Porque también es importante que el odontólogo sepa en qué disciplina o dentro de la odontología, en qué cosas le puede gustar acomodarse o eso. O sea, por un lado, todos deberían tener nociones básicas, pero por otro lado deben haber expertos en odontología del sueño. Entonces, no sé cuánta conciencia hay de eso, de esos distintos niveles de conocimiento. Así es bastante claro. Es una nueva área de actuación que tienen los odontólogos. Por un lado, claramente se va a abrir un mercado nuevo respecto a la odontología, porque no olvidemos que estamos hablando, ya no lo decimos nosotros, los diferentes estudios científicos, la evidencia científica que existe respecto, primero, que hay un 30% de adultos que presentan algún grado de apnea obstructiva del sueño. De ese 30% estamos hablando que un 85, un 90% no tiene un diagnóstico definido. Entonces, el odontólogo, que vemos pacientes permanentemente toda la semana, que los vemos muchas veces, podemos perfectamente empezar a ver estos rasgos clínicos que tienen. Empezar a preguntar cómo duerme, si ronca, si está cansado durante el día. Podemos detectar muy tempranamente esta patología y no solamente a través del médico que te deriva un paciente, sino que nosotros hacerle una devolución al médico para este diagnóstico y de vuelta, este paciente va a venir, es un paciente que hay que seguirlo bastante a conciencia. Es muy importante lo que decís, la parte de formación es súper importante. A veces no es instalar un dispositivo de avance mandibular y el paciente se va. Nosotros tenemos que instalar el dispositivo de avance mandibular, hacer un seguimiento que al principio puede ser de 2-3 meses, hasta saber que este dispositivo está actuando y está funcionando adecuadamente, donde tiene que volver al médico para que le haga una nueva polisomnografía y ahí recién saber que ese paciente está, digamos, en salud, no tiene más apneas, no tiene más trastornos del sueño. Después hay una capacitación que también la tenemos que hacer permanentemente respecto a los efectos secundarios que puede traer la utilización de un dispositivo de avance mandibular, cuándo utilizarlo, cuándo no utilizarlo. Tiene indicaciones precisas, tiene contraindicaciones precisas también, y el odontólogo se tiene que capacitar. No solo en la parte técnica, que obviamente la parte práctica la tenemos que hacer, pero es fundamental la parte teórica, una parte que nosotros no tenemos formación en facultad. Entonces, es inminente que tengamos que hacer una capacitación respecto a la medicina del sueño. Y eso es clave, que lleva su tiempo, que hay formas de hacerlo más concentradas. Por suerte ahora tenemos capaz que hasta los cursos de CEBIT, porque yo tengo una doble función quizás porque fui estudiante, ahora estoy, digamos, de docente, pero a mí en lo personal me abrió un panorama que no sabía que existía. Yo estaba muy encerrado en la parte odontológica, pero recuerdo al primer curso que fue un curso de fin de semana, donde empecé a ver historias clínicas con Marisa, con otros colegas, había psiquiatras, había algún otro doctor, fonoaudiólogo, y el empezar a intercambiar una historia clínica de un paciente que yo decía, wow, este tiene apnea, y resulta que no tenía apnea, que tenía insomnio, que tenía otro tipo de parasomnias, me abrió y decir que el límite es muy delgado entre ayudar mucho a un paciente y hacer iatrogenia. Entonces, es clave la capacitación en esto. Como decía este profesor, no importa el aparato, lo que importa es el candidato, y ahí tenemos que apuntar, porque al fin del día lo que hacemos los médicos, lo que hacemos los odontólogos es en beneficio de nuestros pacientes. Y lo nombraste muy por arriba, pero lo importante que es a veces cuando el médico nos manda una recetita y nos dice, por favor, instalar
placa mio-relajante a este paciente que bruxa. Pero bruxa, ¿será realmente un bruxómano nocturno? ¿Será un bruxómano diurno? ¿O el paciente bruxa porque se está protegiendo de una apnea? Hoy tenemos que saber los odontólogos que la instalación de una placa mio-relajante puede agravar al paciente. Y esto no me canso de decirlo y es clave. Entonces, cada espacio que tenemos aprovecho para decirle. Un paciente roncador que le colocamos una placa mio-relajante, lo podemos transformar en un apneico. Y en un apneico lo podemos transformar en un apneico severo. Y siempre está la pregunta rondando en el aire, ¿podemos matar a un paciente con una placa mio-relajante? Y bueno, va a quedar abierta la pregunta, pero hoy ya existen estudios muy serios, en el cual una placa mio-relajante que un odontólogo realmente no sabemos qué puede estar pasando a nivel general, estamos transformando a un paciente normal en un paciente con un trastorno del sueño. Así que sí, habrá que tener capacitación en este tema, porque hay que estar atento a todas estas pequeñas cosas que van surgiendo, ¿no? Hola, doctor. Bueno, buenas tardes. Yo quería preguntarte, ¿cómo comenzaste, cómo iniciaste tú en la odontología y la medicina del sueño? ¿Qué hizo el clic para que comenzaras? Numa, esto es interesante porque yo creo que, al igual que en mi caso, los odontólogos que nos iniciamos en esto es básicamente por dos motivos. Uno, porque sos apneico, sos roncador, o tenés un familiar que ronca o tiene apnea. La mayor parte de las veces ese es el motivo. Hoy quizás el motivo es otro, porque ya los pacientes están consultando, ya los médicos están derivando al paciente para que le hagan un dispositivo de avance mandibular. O sea que hoy ya el panorama cambió un poquito. Yo 10 años atrás comencé en el momento que me diagnostican la apnea del sueño, porque roncaba, porque a mi lado duerme una doctora. Entonces para ella fue muy fácil identificar que yo tenía paradas respiratorias en la noche. No solo roncaba, tenía paradas respiratorias, un poco de sobrepeso, y me dijo, mira, Jacob, me parece que estás sufriendo apnea del sueño. Esa es mi inicial en la odontología del sueño. Pero el quiebre es cuando voy a visitar a un médico especialista en sueño y me dice, tu apnea, lo que tenés que utilizar es un CPAP. Máscara, CPAP, y digo, no, esto no lo puedo usar. ¿Qué es esto? Me van a inyectar aire, la máscara, lo mismo que hace el 90% de los pacientes, que lo primero que hacen es no querer utilizar, pese a que todos sabemos que el CPAP es el gold estándar y funciona al 100%, está perfecto, pero hay gente que decide que no y gente que no se acostumbra. Entonces, bueno, mi reacción inicial fue, no, tenés que utilizar CPAP. Y el médico me dice, bueno, tú sos odontólogo, yo escuché en algún congreso hace muchos años que los odontólogos hacían unos dispositivos de avance mandibular, pero no sé más nada, no te puedo ayudar. Y bueno, ahí inicié mi camino de decir, bueno, no voy a utilizar CPAP, voy a ver qué es lo que es esto de los dispositivos de avance mandibular. Y tuve la suerte de poder probar en mí estos dispositivos de avance mandibular, a ver si eran efectivos o no. Y por suerte el camino empezó ahí, hace 10 años casi, y hoy, como decía Marisa, el título de experto en odontología del sueño, quizás lo tengo ahora fresquito, pero el camino fue bastante tortuoso porque no había algo establecido para poder estudiar. No lo hacían en facultad, no lo hacían en posgrado, en Uruguay no lo hacían, y bueno, ahí empezaron los viajes, las capacitaciones, y me di cuenta que no es el dispositivo de avance mandibular, sino que es la medicina del sueño, la medicina dental del sueño. Así que ese fue mi inicio, hasta que bueno, me convertí en lo que hablábamos antes, en primero estudiante, y ahora tratando de colaborar en el equipo de docentes para capacitar a odontólogos, pero capacitar también a médicos, a neumólogos, a técnicos neumólogos, que esto es una terapia que no lo dice el doctor Sissin, que hay evidencia científica que avasalla año a año. La evidencia científica de los beneficios del dispositivo de avance mandibular y los beneficios de la integración del odontólogo en el equipo de salud son innumerables. Así que ahí está un poco el inicio de mi especialización.
Gracias. Otra cosa que te quería preguntar es ¿cómo hacen los pacientes para encontrar? O sea, porque me parece muy raro de que normalmente uno como paciente uno va al odontólogo por cualquier cosa menos para que le traten un ronquido o alguna apnea o tú ah, porque yo he ido muchas veces al odontólogo y rara vez me preguntan, me hacen alguna pregunta, me preguntan, me ven los dientes o algo, pero no me entrevistan nada, no me hacen nada, mucho menos yo le voy a contar que ronco. ¿Cómo hacen los pacientes para encontrarte? ¿O es que otros especialistas te remiten? ¿Qué ocurre? ¿Cómo es el proceso? ¿O qué puedes compartir tú con todos los años de experiencia? Está excelente la pregunta porque el paciente básicamente, yo siempre lo he vivido que te llega de tres formas. Una, derivado por el médico de sueño, por el neumólogo, por el médico encargado del equipo de salud respecto a sueño, que sabe que el dispositivo de avance mandibular es una alternativa y ahí viene directamente el paciente derivado por el médico, ya sea para una evaluación o ya sea para la instalación del dispositivo de avance mandibular. Ese es un paciente que ya viene educado, es muy fácil porque ya viene directamente a hacerse el dispositivo de avance mandibular. Después viene el paciente que vio por internet y empezó a googlear los ronquidos, qué es esto de las apneas, y bueno, ve que los odontólogos podemos ayudar a algo, y bueno, ahí viene, te pide consulta, nosotros hacemos la primera evaluación y hacemos el camino inverso, va al médico especialista en sueño, va al neurólogo, va al neumólogo, va al médico que encabeza el equipo de salud. Y la tercera forma que tenemos nuestros pacientes es que los tenemos ahí en el consultorio todos los días. Es muy, muy sencillo para un odontólogo capacitado, con algo de especialización, poder detectar esta patología. Y no solo poder colaborar, sino que vamos a tener nosotros mismos nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque lo mismo que hablábamos hoy, nosotros estamos capacitados, primero en la zona donde se produce la obstrucción, que es a nivel de la faringe, que hay una obstrucción. ¿Y por qué se produce la obstrucción? Porque tiene un paladar muy profundo, porque tiene la lengua muy grande, porque tiene falta de desarrollo del maxilar inferior, porque tiene un cuello ancho, y ya te dije un montón, y si ese paciente es hombre, si ese paciente tiene hipertensión, si ese paciente ronca, ¿qué nos cuesta empezar a preguntarle? ¿Usted ronca? ¿Tiene hipertensión? ¿Podemos medirle el cuello? Esto estamos hablando que hoy existen hasta formularios en el cual cuestionarios que podemos hacer con el paciente, que a veces con 8 simples preguntas, un cuestionario que se llama Stop Bang, que nos puede estar prediciendo que ese paciente puede estar sufriendo apnea, pero lo tenemos permanentemente sentado frente a nosotros. Es muy, muy sencillo poder detectar. Por eso la pregunta está muy buena, Numa. Nosotros tenemos la posibilidad con nuestros pacientes, vas a ver que ese 30%, o sea, estamos hablando que un paciente de cada 3 que se sienta en el sillón adulto tiene algún grado de apnea obstructiva del sueño. Y 85% están sin diagnóstico. Si seremos importantes los odontólogos, no, olvídate del dispositivo de avance mandibular. Somos importantes en detectar esta patología, estos trastornos del sueño, preguntarle cómo duerme, cuántas horas duerme. Podemos aconsejarle en lo que es higiene del sueño. Algo que aparece ahora por todos lados. Tenemos un mundo impresionante para trabajar, pero siempre entendiendo de lo que estamos hablando, capacitándonos, porque ahí pasa a ser mucho más fácil aún. No tiene nada de difícil esto y tenemos que tener referencias para dónde poder derivar a ese paciente. Los odontólogos estamos muy acostumbrados a derivar a un paciente a un tratamiento de conducta, a una endodoncia, a un cirujano, a un periodoncista. Entonces estamos muy acostumbrados a trabajar en equipo. No, a mí me sorprende porque yo en mi vida creo que he ido 1 o 2 veces al cardiólogo y he ido 50, 60 veces al odontólogo, ya perdí la cuenta. Nunca me han preguntado nada. Nunca. Y claro, pensando en retrospectiva, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? Numa, es parte de la capacitación que tuvimos durante la carrera. Tuvimos 5 años de carrera que aprendimos a hacer restauraciones hermosas, a tallar dientes, a dar anestesia, a hacer unas limpiezas fabulosas, a hacer blanqueamientos,
hacemos todo lo que quieran los odontólogos, menos si no nos capacitan y si no estudiamos en lo que son los trastornos del sueño, no tenemos la capacidad de un diagnóstico, es imposible. Por eso es fundamental el capacitarse. Y si no lo vamos a tratar, por lo menos aprender a detectarlo para poder derivarlo o pedir. No podemos resolver todos los odontólogos. Yo no hago endodoncias, no hago cirugía, no hago periodoncia, porque hay gente que lo hace mucho mejor que yo. Lo sé derivar. Entonces, lo podemos tratar, lo podemos detectar en forma precoz y lo podemos derivar en forma adecuada. Está bastante bien, tus dudas son bastante claras. Si vos venías conmigo a mi consulta hace 10 años, yo no te iba a preguntar nada de sueño. No tenía ni idea de lo que era. O sea que tu odontólogo, él no tiene la culpa de nada. No fue entrenado, no recibió capacitación. Yo creo que ni los médicos a veces reciben capacitación en lo que es a sueño. Tienen muy poquitas horas. Yo estoy con sueños, con médicos permanentemente, a los cuales no entienden nada de sueño porque no recibieron, al igual que nosotros, ningún tipo de formación. Entonces, la clave está ahí. Lamentablemente, lo que ya nos recibimos, tenemos nuestro título, hoy tenemos que capacitarnos para poder abarcar esta temática. Bueno, estaba recordando cómo nos conocimos en el taller que mencionabas de fin de semana clínico de Cevipo presencial, que te arrimaste a mí y me dijiste, ¿por qué nunca me mandaste un paciente apneico para hacer un dispositivo de avance mandibular? Y yo, con la honestidad que me caracteriza, te dije, porque no confío en el odontólogo que trabaja solo. Sé que el paciente yo, apneico, lo resuelvo con el CPAP. Y con el dispositivo de avance mandibular no lo sé si el odontólogo no trabaja unido con el médico. Y en realidad eso fue el puntapié inicial para que hiciéramos el grupo de trabajo, con el cual ahora estamos intercambiando pacientes todo el tiempo, no solo nosotros, sino además con la neumóloga, por supuesto, pero sobre todo con la fonoaudióloga. O sea, estamos todo el tiempo evaluando a los pacientes si primero terapia miofuncional y DAM y después, eventualmente, si queda algo de la apnea, el CPAP, pero siempre encarándolos desde esa forma, pero fue muy bueno y creo que es la experiencia que tiene que tener todo el mundo, porque en realidad hay mucha distorsión en el ambiente, hay mucha mala formación, mucha mala información. Entonces hay dispositivos que realmente no son buenos, hay dispositivos genéricos que además están manejados en malas manos, entonces ese es un combo funesto para el paciente. Entonces, así como también el CPAP, si no hay una titulación de CPAP previa, también es poco efectivo o nada efectivo si se lo pone con un cálculo, ¿no? Con un algoritmo en lugar de hacer una titulación o hacer una autotitulación. Es decir, todas las herramientas pueden ser excelentes o pueden ser muy malas. El asunto es el profesional que está atrás. Pero me estaba acordando de eso, de cómo comenzamos a trabajar juntos, que ese taller fue una semana antes de que realmente se terminara todo lo presencial porque empezó la pandemia. Así que fue en marzo del 2020, que ya hace 3 años que estamos trabajando juntos. Hablamos, Jack, de tu larga capacitación en el proceso de entrar en la medicina del sueño, pero en realidad lo oficializaste hace poco. Felicitaciones. Hiciste la prueba de la Federación de Sociedades de Sueño de España y tienes el título de experto en medicina dental del sueño. Eso es importante, porque es importante oficializar, digamos, el conocimiento, así que muchas felicitaciones. Me parece un gran logro y que es realmente es bueno, y nos gustaría que nos contaras un poco cuán traumática fue la experiencia en todo caso. Sí, yo quiero también felicitarte por este logro y bueno, que es genial que estés en el equipo y sí me gustaría preguntarte ¿qué recomiendas, qué le recomiendas a los profesionales de la odontología que quieren comenzar en el sueño?
por dónde y en dónde comenzar a estudiar para poder tener este título? Bueno, muchas gracias. Realmente para mí fue una satisfacción muy grande. En cierto modo, yo creo que siempre hay que seguir capacitándose y de hecho en esto más que nada hay que seguirlo haciendo. Pero este mojón que fue recién hace muy poquito, muy fresquito, el poder viajar a hacer una prueba presencial en la Federación Española, la cual está bastante consolidada porque nuclea todas las sociedades científicas respecto a lo que es el sueño, la Sociedad de Odontólogos, la Sociedad Española de Sueño, de CEPAR, la Sociedad de Neumólogos, de Otorrinos, están muy bien nucleados y bueno, ellos necesitaban una prueba de certificación de esto de experto en medicina del sueño para poder trabajar en España, poder trabajar en Europa, se puede homologar, pero para mí era una satisfacción poder saber a qué nivel podíamos estar en América Latina, así que en lo que decían ustedes respecto a esta preparación en estos 10 años fue empezando seguramente en forma empírica, asistiendo a todos los seminarios que uno veía por ahí de medicina del sueño, los talleres que hacía Marisa y que hacían otros médicos, viajaba a Argentina y pedía por favor que me dejara, que era odontólogo, que no era médico, a ver si me dejaban presenciar las charlas. La pandemia fue fabulosa porque uno se metía en todas las charlas de neumólogos, de psiquiatras. Realmente cuando te interesa un tema lo haces con mucha pasión, en forma desordenada, sumamente desordenada, pero sabía que el conocimiento estaba. En un momento pude viajar a España, pude viajar a Brasil, en el cual están muy bien, muy adelantados, están a nivel internacional respecto a las publicaciones científicas, pero sobre todo lo que me faltaba era el poder tratar pacientes y bueno, viajé varias veces a Brasil, a atender pacientes, a trabajar de forma práctica como odontólogo, pero la parte médica estaba ahí media de donde uno la pudiera sacar. Y la verdad que para preparar esta certificación como experto fue fundamental. Terminé haciendo lo que es la diplomatura del sueño que tiene CEDIPO, que realmente está en forma ordenada, está muy prolija. A mí me sirvió mucho, si bien tenía mucho conocimiento de todos estos talleres, de haber leído publicaciones y libros, el haberlo hecho en CEDIPO está realmente muy bien ordenado, lo que es una apnea, lo que son los trastornos del sueño, lo que es una polisomnografía, los tipos de polisomnografía, los profesores de saber leer una polisomnografía, estaba sumamente ordenado, me facilitó mucho y creo que fue el broche de oro que yo le decía a Marisa, no me había dado cuenta lo bien que está armado estos cursos, ya sea, vi que existe tanto la mini diplomatura como la diplomatura, está sumamente ordenada y creo que es el complemento ideal de la parte teórica de lo que necesitamos los odontólogos y seguramente los médicos, los otorrinos, los fonoaudiólogos, esto porque es una parte médica que no la recibimos en facultad, que no la recibimos en ningún lado. Hasta el día de hoy no vi una forma tan ordenada de aprender, así que a mí me vino para complementar la parte práctica. La parte teórica estaba súper ordenada y realmente, por lo menos, pude aprobar la especialización, mejor dicho, la certificación, porque especialización, por lo menos en Uruguay, no existe, y en América Latina creo que tampoco existe, así que yo creo que se va a llegar a eso, pero por lo menos el tener certificados que le den una garantía a los médicos que te recomiendan, a los médicos que derivan sus pacientes, o a los pacientes mismos, saber que está frente a alguien que se capacitó, yo creo que es importante. Qué bueno. Bueno, genial, es una alegría saber que los cursos de CEDIPO ayudan a la formación con un nivel adecuado como para aprobar una certificación internacional de primer mundo. O sea que, pero ¿cuál crees? Porque nosotros tenemos una cierta, cuando empezamos CEDIPO, ya teníamos una cierta idea de qué era lo peor que le pasaba al profesional y creíamos que para el profesional el hacer la jerarquización previa, hacer la selección previa de lecturas y eso, la actualización,
y les ahorraba tiempo. A nosotros lo que nos parecía importante, lo que nos parece importante en todas las actividades es el ahorro de tiempo al profesional que siempre está corriendo contra el reloj para poder actualizarse y todo. Nos gustaría ver, ya que incursionaste al revés, porque empezaste como docente y después hiciste la parte virtual como alumno a raíz de esta certificación, que juzgues qué es las mejores cosas que tienen estos cursos virtuales y que en qué cosas se podría mejorar para seguir adelante, para seguir avanzando y hacer cada vez que la ayuda sea más concreta para los claro. Alumnos, los potenciales alumnos. Claro, en cierto modo eso es, si bien soy parte, estoy de los dos lados del mostrador o estuve de los dos lados del mostrador y eso me da a veces una visión bastante subjetiva, objetiva, pero realmente me pasó eso, lo que decís tú, el tiempo, todos estos 10 años, si se quiere, fueron de capacitarme en forma desordenada y esto lo que me dio es el poder concentrar, mirar los videos, las clases, el poder estudiar al ritmo que uno podía. Yo terminaba la consulta y me había propuesto para la certificación el estar 4 o 5 horas luego de terminada la consulta, de poder empezar a mirar las clases, que tiene su tiempo, pero está muy concentrado, está muy didáctico. Yo ya lo felicité a todos los profesores, a todos, porque realmente es un material maravilloso. Sé que no soy objetivo, pero trato de aconsejar que mi camino fue mucho más tortuoso y hoy hay maneras mucho más sencillas de hacerlo. Seguramente vamos a terminar haciendo módulos de odontología, porque todos van a interesarse en hacer una odontología práctica, saber cómo tomar una impresión, saber tomar un registro, saber qué poner en una historia clínica, qué mirar y qué no mirar en un paciente y ver los diferentes tipos de dispositivos de avance mandibular. Hay cosas que en la virtualidad no te la pueden dar, pero lo podemos llegar a hacer en forma presencial. Y ahí está un poco lo que decías, Marisa, de qué mejoraría. Y yo creo que la pandemia y estos cursos aceleraron la parte virtual, pero necesitamos ese contacto. El fin de semana ese de ver pacientes, de ver historias clínicas, de discutir en diferentes niveles de capacitación cómo poder resolver a un paciente, ya se necesita de presencialidad y por ahí creo que es lo que debemos apuntar en forma concentrada, realmente que el odontólogo o que el médico le saque el jugo a esas 3, 4, 5 días que se puedan estar concentrados, a veces hasta 8 horas, 4 horas de un taller de odontología, puede realmente cambiar la visión de ese odontólogo, siempre y cuando, obviamente, tenga una capacitación para llegar al día de la parte práctica, entender de qué estamos hablando. Obviamente la parte virtual es una maravilla y va a ser mucho más sencillo que el profesional aproveche esas horas de práctica, ¿no? De esa presencialidad. Creo que va por ese lado lo que cambiaría o retocaría. Muy bien, sí, en eso estamos, reforzar las cosas presenciales porque tienen que ir, sin duda, tienen que ir de la mano y además, bueno, somos humanos, seres sociales y necesitamos la interacción que nos enriquece muchísimo siempre. Los talleres presenciales siempre nos enriquecen muchísimo porque la gente aporta desde su experiencia, que desde distintos perfiles profesionales y de experiencia según en qué ciudad o en qué pueblo, en qué país están ejerciendo, son realidades totalmente distintas y es sumamente enriquecedora, así que ni que hablar que vamos a seguir reforzando y vamos a empezar con los talleres para odontólogos además, ni que hablar que esos todavía no los empezamos, así que tenemos ese desafío, tienes ese desafío, Jack, de empezar a organizar estos talleres para odontólogos. Muchísimas gracias, Jack, por toda esta charla y bueno, la seguimos trabajando con más ímpetu cada vez y con más energía. Bueno, muchas gracias a ustedes también, Marisa, Numa, para mí es un placer y como les dije,
y como les mandé, son parte de estos logros que a veces tenemos los odontólogos de estar certificados y a veces nos llenan de satisfacción, y el haber hecho este curso bien concentrado, bien, muy serio, con mucha bibliografía, con casos clínicos, hay muchísimo material, creo que ni ustedes saben lo que tiene, yo se lo dije, para mí fue un placer formar parte ahora, si se quiere, tratando de capacitar a otros odontólogos, porque a veces, como dicen los brasileros, acá hay un océano azul para trabajar, hay mucho trabajo, pero hay mucha necesidad de capacitación en estos temas. Así que, nuevamente, gracias, y tienen una parte de este certificado para ustedes. Gracias. Yes. Bueno, chao, chao. Bueno, muchas gracias. Nos veremos en la próxima. Nos vemos.